Atención. Y te lo reitero, me crié en una calle que era un barrial. Me crié. hiciste. La calle de mi casa la hicimos nosotros. Está Jaime Echeverry, ¿cómo le va? Bien, justamente hablando de Qué educación. vergüenza, nosotros Bienvenido, lo necesitamos tanto esta noche. Feliz día. Feliz día. ¿Para que ya lo podemos enfocar o no? Ahí está, lo estamos viendo. Sí, ¿cómo le va? Pero muy bien. Bueno, ¿qué pasa con la educación? Todo para mí es problema de educación. De hecho, si no, fíjate con los recursos que cuenta Cuba para hacerle frente a Irma y cómo salen prácticamente ilesos de semejante, digo, con respecto a las víctimas fatales, ¿no? Con respecto a semejante catástrofe natural, ¿no? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Hacia dónde vamos? El único camino de salida siempre fue y será la educación. En el Día del Maestro, aquí está el informe, mirá. Porque nos abrieron las puertas del conocimiento, nos acompañaron a crecer y dejaron su huella en nuestra vida. Porque enseñar es un acto de amor profundo, nuestro homenaje a los maestros en su día. Le pongo tanta pasión a lo que hago que realmente no es un pesar, diría es un placer trabajar por los chicos, todo para ellos realmente. Agostina está en silla de ruedas, apostando a la alegría y a la integración. Le dijo, no te preocupes, yo me pongo un arnés en las piernas y vos bailás sí o sí. Y agradecer a Dios y a la Virgen que Agostina pudo cumplir su sueño de poder bailar. Estoy muy contenta. Y en Buenos Aires, allí en Fuerte Apache, una directora de escuela nominada entre las 50 mejores maestras del mundo. Hoy se miden por rendimiento académico, no se mide el trabajo que se hace con cada uno de los chicos para transformar una vida. La clave es que los chicos puedan superarse y sacar ese estigma del fracaso al que parecen estar condenados. Así se emocionaron Efraín y su abuelo cuando le dieron el diploma porque terminaba la primaria. Es el primero de su familia en terminar la escuela. Mientras están en la escuela, están acompañados por nosotros. El que no viene lo vamos a buscar. Ahora llueve, son las reglas del juego. Si no, dedícate a otra cosa. Los alumnos nuestros hacen lo mismo para llegar a la escuela los lunes. Lo hacemos y lo haría todos los días si pudiera, porque la educación rural para nosotros es lo más importante. El pedido de una maestra a Messi. No hagas que mis gurises sientan que salir segundos es una derrota. Mis alumnos son mis Messi. Ellos van todos los días y enfrentan un montón de adversidades y les toca ser los que no ganan. No les toca ganar. Ellos con llegar a la escuela, así no se saquen el 10, ya ganaron. Ellos ya ganaron. Jaime, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, todo tiene que ver con la educación. Todo tiene que ver. Todo es educación. Bueno, vamos a traer la palabra de Sarmiento. A ver, lo escucho. Sarmiento decía, la educación pública ha quedado constituida en derecho de los gobernados, obligación del gobierno y necesidad absoluta de la sociedad. Y esto fue dicho a mediados del otro siglo, del siglo XIX. Y decía lo siguiente, un padre pobre no puede ser responsable de la educación de sus hijos, pero la sociedad en masa tiene interés vital en asegurarse de que todos los individuos que han de venir con el tiempo a formar la nación hayan por la educación recibida en su infancia preparados suficientemente para desempeñar las funciones sociales a los que serán llamados. El poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen. Y la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar esas fuerzas de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que las poseen. Ahí yo creo que está el ideario, eso es un plan político, un plan de nación, un plan de país. Ahora, y eso nos falta, eso nos falta. Siempre la educación pública fue de excelencia. Sí. ¿Qué pasa ahora con la educación pública? Y bueno, pasa lo que todos sabemos. La educación pública y la privada, no nos engañemos. Hay muy buenas escuelas de gestión estatal y muy malas. De excelencia. De excelencia. Hay muy buenas escuelas de gestión privada y muy malas. No pasa por ahí. El problema acá es un desinterés social en la educación. Se ha perdido esta idea central, esta idea rectora del país que tuvo en un momento y que después lo perdió. No, hablo de la educación pública, todos somos prácticamente acá, me parece, productos de la educación pública. El tema es que antes el respeto por el maestro era otro, no había paros, el sueldo de un maestro era muy bueno, el maestro era reconocido en la sociedad como prácticamente era tu segundo padre, era tu segunda familia, o tu familia directa si no tenías una familia constituida. Sin duda, por eso yo creo que el núcleo del problema que tenemos es una cuestión de relevancia social.
Lo que ha perdido hoy la educación es relevancia social. A la gente no le interesa, más allá de lo que decimos en los discursos, que la educación es muy importante, que todo es problema de educación, como acaba de decir. Todos estamos de acuerdo, pero en los hechos concretos la preocupación es escasa. Yo he citado muchas veces, creo que lo he dicho también alguna vez acá, que si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, el 70% de los padres contesta que está mal o muy mal. Parece que la gente percibe que hay una crisis en la educación. Pero si esos mismos padres se les preguntan si están satisfechos con la educación de sus hijos, el 70% está satisfecho con la educación de sus hijos. Y más aún, si vamos más allá y les preguntamos, ¿usted los cambiaría de colegio para mejorar la educación? El 80% no los cambiaría. Ahora sí que la gente percibe que hay un problema, pero es de los otros. Son los demás los que tienen el problema. Nosotros, felizmente, nos hemos salvado. Sí, Johnny. Santi, me parecía muy bueno lo que vos decías, qué problema cuando el maestro deja de ser autoridad, con todo lo que significa la palabra autoridad, autoridad moral, autoridad educativa, autoridad en todos los sentidos. En estos momentos, 18 escuelas tomadas en la Ciudad de Buenos Aires. Le quiero preguntar a Guillermo Jaime Echeverri qué piensa. Tiene que ver básicamente con la reforma educativa que está proponiendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero con un puntito en especial, que es el tema de las pasantías. La reforma tiene muchas cosas, se termina la nota del 1 al 10, se termina la repetición completa del año, pero los chicos y muchos profesores también dicen que en el último año no les gusta que haya inserción laboral, que serían pasantías en empresas, también en el ambiente artístico. Me gustaría saber qué opina de, primero, la reforma, si tiene una opinión, y segundo, de si la toma como concepto de lucha está bien o no. 18 colegios tomados. La verdad que de la reforma conozco poco, creo que todos conocemos poco, porque en realidad se enumeraron ideas generales. La propuesta de la vinculación con el trabajo creo que es una propuesta positiva. Hay sistemas educativos como el alemán que ha explotado esto con muy buen resultado. Claro que es muy difícil implementar eso. Una cosa es decirlo, otra cosa es llevarlo a la práctica. ¿No puede ser optativo mejor? Podría ser, por eso digo, podría ser. Son prácticas de aprendizaje. Claro, pasantías. O sea, yo llamé para preguntar justamente porque hay muchas generalidades que se dicen sobre esto y la verdad que estaría bueno que nos cuenten bien de qué se trata todo, ¿no? Entonces, una de las principales dudas era esto, si va a ser trabajo flexible o no. Ellos hablan de prácticas y, bueno, a mí me pasó la semana pasada que una amiga me llamó y me dijo, mira, mi nena, que no va a una escuela estatal y que no hizo ninguna de estas reformas, tiene que hacer una práctica porque quiere orientarse a fotografía y medios. Necesito que alguien conocido mío pueda sumarla a su equipo para que ella conozca y pueda hacer alguna práctica. Esto me pasó a mí la semana pasada, antes de conocer la polémica. Digo que lo de las prácticas existe ya hoy en escuelas privadas, pero además eso es muy poco. Entonces, cuando pregunté me dijeron algunas cosas que me parece que sí, está bueno tratar de sacarles un poco el jugo, que tiene que ver con que las materias no es que se van a suspender, sino que se van a unificar de a 4 materias para poder trabajar por proyectos, como sucede en todo el mundo, en casi todos los países desarrollados del mundo. Vos ponés un proyecto y esas 4 materias tienen que ser atravesadas por ese proyecto de investigación, por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con la tecnología? Bueno, hablaban de hacer todo un aula tecnológico con grandes pantallas, qué sé yo, y que haya como una especie de carrito de notebooks para estén a disposición de las aulas para que cada chico tome esa notebook y pueda trabajar en el aula con la tecnología y con conexión con el propio pizarrón. Digo, algunas de las pequeñas cosas que uno puede saber que a mi juicio deberían ser mucho mejor explicadas por el gobierno, ¿no? No con un panfleto, ahora, sino más... ¿Es imposible, de alguna manera, proponer cambios en lo que es la educación? Es muy difícil implementar cambios por una gran resistencia, pero no nos olvidemos que lo importante de la educación es el maestro. Si no hay maestro, no hay educación. Y es importante el alumno. Si no hay alumnos, no hay educación. Y ahora carecemos de maestros y de alumnos. Maestros, obviamente, hacen un enorme sacrificio, pero la sociedad no valora ese sacrificio. Los maestros ganan poco porque a nadie le importa mucho lo que hacen. Son los cuidadores de la guardería, ¿no? De la guardería ilustrada en la que se están convirtiendo nuestras escuelas. Pero, doctor, la sociedad, usted dice la sociedad no valora, pero yo conozco un montón de padres que hacen esfuerzos tremendos para mandar a sus hijos a la mejor escuela posible. El mayor gasto de la clase media es la educación. Claro, muchas veces son privadas. Entonces, ¿no será que nos falla más la dirigencia? Nos faltan los Sarmiento, porque Sarmiento estaba solo.
Sí. No era que la sociedad argentina con Sarmiento empujaba hacia la educación. En absoluto. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Claro que hay interés, pero es un interés localizado. El problema acá es la gran cantidad de gente. Fíjense que de cada 100 chicos que ingresan en el primario, solo 50 terminan la educación media. Esa es una cifra escandalosa que no se ve en muchos otros países. Y de esos 50, la mitad no entienden lo que leen. Entonces el problema de la educación acá es lo básico, lo elemental. Hay que volver a enseñar a leer y escribir y entender lo que se lee. Eso es básico, es una herramienta fundamental que hemos perdido. Guillermo, cuando leyó el texto que tienes ya no sé cuántos años de Sarmiento, de 1860, sí, un poquito antes. No solamente el contenido hablaba del futuro, sino hasta la forma de construir las frases iban hacia adelante. La pregunta es, ¿qué pasó? Que hoy nadie piensa en el futuro, ni siquiera casi ya en el presente. Pero ¿qué es lo que cambió? ¿Cuándo nos amputaron el futuro? Si pudiera contestar eso, como le dije una vez acá, se hizo famoso, eso es otro precio, ¿no? Por eso es otro precio. Eso no es difícil de contestar, pero de alguna manera hay un descenso cultural que nos involucra a todos, a la dirigencia, a los dirigidos, a todos. Y ese me parece que es el problema central. Digamos, el problema central es que no hemos sido conquistados por la inteligencia. Ayer leí un parrafito que también está lindo, Jack. De Joaquín B. González, ¿no? Y Joaquín B. González decía, la extensión de las tierras ha sido dominada por el riel y la de los ríos y los mares por la nave, pero la inteligencia nacional no ha sido aún dominada por el libro, ni su corazón poseído por el amor de la ciencia y de la verdad. Todavía podemos y debemos afirmar el postulado que la vida de Sarmiento sintetiza. El mal que aqueja a la República Argentina es la ignorancia. Y esto también, dicho a fin del siglo XIX. Bueno, ahora, un minuto, porque pienso cuando dice usted la palabra ignorancia, un pueblo ignorante es más fácil de ser llevado a las narices, ¿no? Sí, y a mí el clientelismo. Sí, a mí muchas veces me hacen esa pregunta, ¿no? Efectivamente debe haber un plan para que la gente sea ignorante y así se maneje más fácil. Y yo a eso contesto que ojalá pasara eso. Ojalá hubiese un plan. Claro, eso nos haría pensar que hay una dirigencia que piensa que tiene algo que no quiere compartir. Los invito a que miren los hijos de nuestros dirigentes. Imagínense ustedes a quien quiera, van a ver que son peores que los padres. Van a decir que no hay un bien que no se quiere compartir. No se considera bien. Y ese es el problema. Todo lo que vemos son signos de esa falta de consideración de la educación como un bien. ¿Y qué pasa con la inquietud? Pienso en cada persona, ¿no? Cada persona es un mundo, como dice el dicho, y es tal cual. Recuerdo la historia de mi abuelo. Mi abuelo fue hasta segundo grado, después tuvo que salir a trabajar, mi abuelo materno, y fue una de las personas más cultas que yo conocí. Un autodidacta, una persona que tenía su biblioteca, con su libro, con su mundo. Aprendió prácticamente a leer y escribir solo. ¿Cuándo se perdió eso? ¿Cuándo se degradó todo? ¿Cuándo estuvo mal visto el saber, el conocimiento, el aprender? Más allá de la escuela, ¿no? Como institución. Yo no sé cuándo. Lo que sí sé es que está mal visto. Entonces tenemos que hacer algo para que esté bien visto. Me parece importante porque la dirigencia vuelva a dar ejemplo de que eso es trascendental, de que eso es fundamental, volver a interesar a la gente por eso. Claro que hay muchos que están interesados, pero el problema central es que estén todos interesados. Es más, hay muchos estudios que muestran que quienes más creen en la educación son las personas de nivel social más bajo. Claro. Porque ven en eso una posibilidad de progreso. En cambio nosotros... No lo ven más, doctora, eso. Claro, claro. No lo ven más. Pero es la única que tienen. ¿Para qué quiero poner la frase de Bulat que la quiero recordar, que la recordamos en tantos programas? A ver, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Y me parece que es tan gráfica, ahí lo recordamos al querido Tomás Bulat, con esta frase que pone foco en la educación, como la única salida, ¿no? Efectivamente. Y eso demanda esfuerzo personal y social. Lo que no se quiere hacer ahora es el esfuerzo. Hay una resistencia al esfuerzo. Por eso todas estas ideas de hacerlo light, fácil, sencillo, entretener. Los medios tenemos mucho que ver también en eso. Y hay mucho analfabetismo, muchísimo, de gente muy joven, yo tengo un alfabetizando de 40 años en el campo, que no le importa, lo único que quiere es sacar el carnet de conducir. No quiere leer ni Platero y yo, que es la última porquería que le podría hacer leer. No vamos a debatir Platero y yo. No. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Feliz día a todos los maestros. ¿Alguien más es maestro acá?
¿Vos ves eso? Docente de inglés. Mi vieja maestra, Yo claro. segundo Mi tía, grado. sí. Mira, maestra, no Mi sabíamos, tía. Fui Un beso a mi docente de señorita Bracacelli Silvia, también. mi señorita Acá, Marisa. maestro, ¿Eh? ahí está, ahí está. Yo dije lo que faltaba empezar a debatir la grieta con Platero y yo digo no. Pequeño, peludo y suave, ¿por qué no? Con sus ojos, ¿cómo era? Color carmesí, ¿no era? No. Profundo, ¿cómo era? Me acuerdo hasta pequeño, el peludo y suave, sí. Ya llegué bueno, hasta ahí. sí, acá me acuerdo, de azabache eran. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache, me acuerdo, ¿te acuerdas? ¿Cuándo? Eso era que era segundo o tercer grado, ¿no? Sí. Platero y